Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 21. Soy Nathan Olivas y hoy estamos de regreso y ahora con una nueva serie. Y hoy estamos hablando sobre la persona más importante en la persona que ama a Dios, que es cristiana, y es el Espíritu Santo. Así que este mes queremos enfocarnos específicamente del consejero divino. Hemos tomado el tiempo de hablar sobre la importancia de la consejería, lo importante que es abrirse uno y buscar la ayuda, especialmente con los creyentes en la iglesia, de hablar sobre el suicidio. Hemos hablado sobre temas muy delicados, pero de nada sirve si no tenemos al Espíritu Santo ayudándonos, aconsejándonos, guiándonos en los momentos más difíciles. Así que por eso queremos tomar este mes de abril y hablar sobre la persona más importante. Así que antes de empezar esta serie, quiero animarle de suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Me da mucho gusto de ver que la gente se está añadiendo a la visión de Plática Juvenil, que simplemente ser apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Así que queremos que sean parte de lo que Dios va a estar haciendo en estos tiempos, y yo honestamente creo que Dios va a hacer cosas grandes en los hogares. Así que le damos la bienvenida a todos y hoy la dinámica va a ser un poco diferente. He sentido la necesidad de traer diferentes puntos de vista, porque como vamos a ver lo que es el consejero divino, el Espíritu Santo, como le vamos a llamar titular en esta serie, pero estamos viendo experiencias con el Espíritu Santo, de lo que hemos tenido que pasar. Quizás usted recuerda de sus experiencias con el Espíritu Santo, o quizás usted nunca ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. He sentido la necesidad de invitar gente clave, gente que me ha bendecido mucho, de ver cómo se han desarrollado, cómo han crecido en la fe, cómo han dado testimonio. Unos son jóvenes, otros jóvenes adultos, otros hombres mayores. Y hoy tengo el placer, el privilegio de no nomás tener a Pepe Olivas, que también va a dar sus experiencias con el Espíritu Santo, pero también tenemos aquí a Tony Sapil, que para mí es una bendición de que esté con nosotros. Pepe, Sí, Tony, sí. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bendecido. Claro que sí. Pepe, hemos hablado sobre la necesidad de invitar a Tony. Sí, sí. Yo creo que a los que conocen a Tony pueden testificar que trae mucha alegría a la vida de Tony, Sí. de ver cómo un hombre sencillo ama a Dios, es trabajador, y para mí es un gusto y un placer, Tony, de que estés con nosotros. Es un honor estar aquí, un placer también servir a Dios junto a ustedes. Así es, y yo creo que no hay tema más importante, Pepe, que el tema del Espíritu Santo. Sí, así es. En estos tiempos, para poder nosotros crecer en la vida, de desarrollarnos como creyentes, tenemos que entender el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, porque a veces es lo que sin querer queriendo hablamos mucho de el Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo es una persona, claro, es un ser divino que nosotros tenemos el privilegio de conocer. Sí. Y tristemente hay pocos que realmente conocen en verdad quién es el Espíritu Santo. Sí, y saben que yo pienso que una persona, la evidencia, ¿no?, de conocer al Espíritu Santo es una vida transformada. Porque cuando el Espíritu Santo llega, cuando conoces al Espíritu Santo, estás conociendo la esencia de Dios, estás conociendo en sí a lo que es Dios. Entonces, yo pienso que este tema en general es algo que nos debería de apasionar a todos. Más sin embargo, a veces hemos visto que hay una decadencia de esto, ¿no? De hablar del Espíritu Santo, o vemos que a veces ya no se habla tanto de creer en el Espíritu Santo. Se habla de él como una mitología, como un mito, o no como un mito, como una historia, pero en sí una relación. Eso es lo que ahorita en estos tiempos estamos un poquito menguando, la iglesia en general. Entonces yo pienso que este tema está en el punto, y es un tema que a mí me apasiona mucho, y como decías tú, Tony, es una bendición, siempre lo he dicho, y yo pienso que vamos a aprender mucho en esto. Quiero que es tu experiencia, Tony, con el Espíritu Santo, pero antes de eso, quiero decir en paréntesis, porque en el mes de abril estamos celebrando la resurrección. Sí.
Y por eso yo orando a Dios sentí la necesidad de hablar sobre el Espíritu Santo. Y uno quizá pregunta, pues el Espíritu Santo, uno debería estar hablando de Cristo, ¿no? Que venció la muerte. Y sí, pero dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, ahora vive en nosotros. Sí. O sea, el Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo de los muertos. Sí, sí. Y dice la Biblia que Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el que les va a ayudar, el consejero, el consolador, el que les va a ayudar en la vida, el que los va a guiar a la verdad, el que va a dar testimonio de mí. Y yo veo la necesidad de hablar en detalle del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo y cómo es una persona personal. Sí. Como tú lo experimentas, Pepe, es muy difícil, muy diferente como yo lo experimento. Totalmente. Igual contigo, Tony. Claro. Cada quien tiene su trasfondo. Yo nací en Estados Unidos. Tú naciste en Cuauhtémoc. Sí, en México. Y Tony, ¿naciste dónde? En Guatemala. Dinos un poco de dónde naciste y cómo fue tu experiencia de niño. Yo nací en Guatemala. ¿Pero qué parte? Sunilquetzaltenango. Sunilquetzaltenango. Sunilquetzaltenango es un pueblo muy bendecido por Dios. Y mi experiencia ya es muy bonito. Desde pequeño nací en la iglesia. Mi mamá me llevó. Y mi mamá siempre llevo por delante porque es algo en base. Siempre me ha enseñado la palabra de servir a Dios. Y sobre todo el Espíritu Santo. Me acuerdo mucho de que ya todos los domingos y miércoles iba ayunando y yo dije un día, no se cansará mi mamá. Y un día le dije, mamá, ¿tú no te cansas de ayunar? Dijo, ay, mijo, si entendieras esto, dijo, yo tengo sed de Dios, tengo hambre de Dios, tengo el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo mi vida no es nada. Es lo que me dijo siempre mi mamá. Y yo desde pequeño dije, bueno, un día. Y ya a mis 11 años yo empecé a orar a Dios. Derramé lágrimas a Dios. Yo quiero sentir lo que siente mi mamá, lo que es tener hambre de Dios. Y mis 12 años seguí orando. A mis 13 años sentí un fuego en mí. Y cambió mi vida. Y en mi casa orando porque yo quería sentir ese cambio en mi vida. Claro, a lo mejor no estoy haciendo algo malo, pero yo necesitaba el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, hoy en día, sin el Espíritu Santo no soy nada, porque siento ese gozo, esa paz que nos da el Espíritu Santo. Y de ahí ese día, ya en Guatemala, sentía el temor, que no es fácil de hacer las cosas, sino que siempre hay algo en mí. ¿Te acuerdas que tienes el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas que aquí está Dios también? Y siempre yo dije, bueno, no puedo hacer esto. Siempre tenía el temor hacia Dios. Y era a los 11 años. Ya tenía los 13 años. ¿Los 13 años? Sí. Pero dices que el deseo nació al ver a tu mamá. Sí, claro. Anhelando y teniéndose el Espíritu Santo. Y eso me bendice porque yo puedo testificar también. Yo eso sí, aunque nací aquí, yo vi a mis padres siempre buscando a Dios, siempre buscando la presencia de Dios, buscando la manera de honrar a Dios con su vida. Y eso quizás yo a la corta edad no lo reconocí como debería, pero ya fue hasta los 17 años que yo capté mi necesidad de buscar no nomás a Dios para salvación, pero la necesidad de conocer a Dios a través de su presencia. Porque la primera vez que yo experimenté la presencia, como la experimentaste tú, tenía 17 años y desde ese momento cambió mi vida para siempre. Mi manera de pensar cambió, el temor hacia Dios cambió, como decías, que uno se despierta, no le quiero fallar a Dios. Sí. Lo que acaba de experimentar es algo de otro mundo. No quiero que esto nunca se vaya. Sí. ¿Right? Y eso me bendice porque veo que Dios es un Dios que cruza barreras.
O sea, el mismo Dios que toca a un jovencito de 11, 13 años en Guatemala, sí, es el mismo Dios que toca a un jovencito, sí, de Oklahoma City, sí, un chicano, sí, que... Sí. Claro. Y a veces lo limitamos a Dios. Sí. Ahora, Pepe, tú dinos, tu trasfondo es totalmente diferente. Yo sí, te conozco, ¿right? Sí. Pero cuenta un poco, sí, de tu vida. Pues fíjate que pues yo no crecí en un hogar cristiano, obviamente. No tuve ese trasfondo de una madre cristiana o algo así. Pero yo me acuerdo en un momento que había mucho problema en mi casa. Yo tenía, yo creo, como unos 9 años, más o menos, 8 o 9 años, no me acuerdo. Y había mucho problema en la casa y todo eso, y mi mamá se acerca a Dios. Uh-huh. Para esto mi abuelita era la que era cristiana en ese momento. Y, por ejemplo, a veces entramos a la casa y estaba mi abuelita siempre la veíamos en el sillón leyendo la Biblia, y sabíamos que si nos agarraba nos iba a leer la Biblia. Entonces llegábamos nosotros despacito para que no nos oyera, porque si nos oía, venga para acá y siéntese, mire, la palabra dice eso. Entonces no crecí en un hogar así, pero mi abuelita influyó mucho en eso, y yo sé que ahora lo comprendo, que Dios usó a mi abuelita para desde ahí a mí irme marcando. Entonces, cuando hubo tanto problema en mi casa, hubo muchísimos problemas, yo te puedo decir que de ahí empezó mi relación con Dios. No lo conocía, a lo mejor malamente. ¿A los cuántos años? Eran como los 8, 9 años. Y lo digo con cuidado, porque muchos dicen, no, pues ni conocías a Dios. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba oyendo todo eso, yo me hincaba, yo no sé, o sea, nadie me enseñó, yo me hincaba y le decía, hey, Dios, a mis palabras, ¿no? Que no peleen y que no esto, que no lo otro. Y yo me acuerdo que desesperado yo, o sea, con un hambre de que se solucionara el problema, y yo sabía que había un Dios, ¿verdad? Entonces yo acudía a él, ¿verdad? Y entonces ya cuando mi mamá pues empezó a ir a la iglesia, empezaron a cambiar las cosas y empecé a comprender muchas cosas. Ya cuando yo tenía como no me acuerdo, como los 13, 14 años, pues me hice bien, pues sí, una persona desastrosa, y tú sabes. Entonces recuerdo que en la iglesia, porque mi mamá iba a una iglesia de allá de Cuauhtémoc, y me hablaban 3 hermanas, me dijo, siéntese ahí en esa silla, y empezaban a orar por mí. Yo empezaba a sudar, pero en sí yo sentía como, yo sudaba, no sé por qué, pero honestamente yo no, o sea, no, yo indiferente. Cuando me convierto, empiezo a como a un rompecabezas, ¿no? A atarlas, o sea, empiezo a poner las piezas, y digo, ya Dios desde ahí me estaba preparando para lo que es ahora. Y cuando yo tuve mi encuentro, y ¿sabes una cosa? Y eso le doy gracias a Dios en el buen sentido, porque mi primer encuentro con el Espíritu Santo no fue en la iglesia. Porque yo le decía a Dios, si tú eres real, y yo quiero eso real, porque yo veía a todos que recibían y todo, yo quería eso, pero yo decía, yo no quiero que va a ser emoción. Entonces tú demuéstrame que tú vas a tocarme a mí y me vas a bendecir a mí, pero no en la iglesia. Y recuerdo que en una ocasión llegué de la iglesia. Nunca se me olvida, lo puedo hasta oler el cuarto porque fue tan real. Uh-huh. Y recuerdo que yo pues obviamente oro todavía. Sí, eso es pero me encerré en el cuarto, mis papás no estaban. Y yo a veces me gusta orar con música, ¿no? Y pongo la música, y de repente se empezó a llenar de la presencia de Dios ese lugar. Y yo empecé a recibir de Dios, y el Espíritu Santo, y yo sabía que alguien estaba ahí, pero tú sabes que a veces uno dice, ay, como que alguien está atrás de mí, sientes miedo. Yo sentía algo diferente, yo sentía como paz. Entonces era tan real para mí esa ocasión, que yo casi te decía que yo podía palpar al Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando menos pensé, ya eran las 3 y algo de la mañana. Y te estoy hablando de, digamos, desde las 10 de la noche que salimos del culto, era un miércoles, y hasta ese tiempo. Entonces, desde esa vez cambió mi vida por completo. Yo ya iba a la iglesia, pero desde esa vez supe lo que era Dios. Y eso es algo tan bonito que nos debe de pasar, que nos pasa, ¿no? A los que hemos recibido, a los que tratamos de conocer al Espíritu Santo, hacerlo una relación. Uh-huh. Porque ahora cuando hay algo
tienes a alguien de tu lado. Por ejemplo, a veces decía, wow, si hubiera ido por aquí me hubiera pasado esto. O si hubiera hecho esto, hubiera pasado esto. Y veo, y todo es obra del Espíritu Santo. Teniendo una experiencia con el Espíritu Santo es vital. Sí. Es sumamente importante en la vida de un cristiano. Y lo que me impacta, Pepe, lo que dijiste, sin conocer a Dios, cuando el momento era difícil, lo suficiente entendimiento llegó a esa corta edad de 9 años y pudiste captar de una manera u otra que existe Dios y Dios estaba ahí ayudándote. Y eso debería despertar a la gente que quizás no está viendo, que piensa, no, pues Dios nunca me llama, nunca he experimentado su presencia. Yo me atrevo a decir que en los momentos más oscuros es cuando Dios está ahí. Sí. Y uno a veces ni se da cuenta. Exacto. Son más fáciles de ignorar a Dios que acercarnos a Él. Es lo que yo he captado ya a través de los años de mirar cómo Dios ha sido tan paciente, tan amoroso, que Él ha estado ahí en los momentos donde quizá yo en mi frustración le gritaba a Dios, ¿dónde estás? No sabiendo que ahí estaba. Ahí estaba Dios. Y a veces por malagradecido, uno a veces dice cosas que no debería. Y aún así Dios le plació amarnos, salvarnos, restaurarnos en esa ocasión y ayudarnos y darnos otra oportunidad de poder conocerlo. Dios quiere hacerse conocer a través de las circunstancias, a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de la gente, a través de la cosa más mínima. Y es donde yo llego, Tony, en la vida tuya. Dices que tu mamá era una mujer espiritual que ayunaba, pentecostal. Claro. Y tú aprendiste, tú vistes la necesidad. ¿Eran los 13 años que tú ya empezaste a tener una vida con el Señor más íntima, o todavía tomó tiempo para que tú fueras como un creyente firme en el Señor, o tomó tiempo? ¿Cómo fue tu proceso? Tomó un poquito más de tiempo, pero la base ya está. La base ya está en mí. Entonces, como uno ya sabe la verdad, ya tiene el Espíritu Santo. Entonces, ya cuando vas creciendo, vas experimentando tu vida, pero ya tienes lo más importante en tu vida. Y cuando vas madurando, ya sabes, entonces, por eso mi mamá no se cansaba. Entonces, el Espíritu Santo para mí es algo muy importante en mi vida. Y siempre lo digo hoy en día en el restaurante, donde quiera que voy. Siempre testifico del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, porque es algo muy... Hoy en día estoy aquí no porque quiero, es por el Espíritu Santo. Temor hacia el Espíritu Santo. Y me llevó mucho tiempo, uno de joven, ya en ese día cuando yo tenía mis 13 años, pues uno de joven, bueno, ya voy a experimentar la vida que hay afuera, que hay. Pero siempre y cuando ya no vas a disfrutar las cosas del mundo, porque ya tienes el Espíritu Santo. Ya al siguiente día te levantas, ¿qué hice? Yo no debo hacer eso, yo no tengo. Y sientes un vacío en el corazón, sientes ese vacío, y es donde uno se humilla delante de Dios. Reconocer por qué a veces cuando no nos humillamos delante de Dios, a veces no nos va bien en la vida. No nos va bien porque nos ponemos como un muro. No nos humillamos. Yo puedo comer. No. Cuando uno decide, reconoce el pecado que uno hace, el error que uno comete, se va a inclinar delante de Dios y el Espíritu Santo vuelve. Porque el enemigo va a acusar, te va a acusar. Entonces, pero si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, es lo más hermoso que puede haber. Es lo que he experimentado. Y pregunté porque a los 13 años, supuestamente ya uno como jovencito está desarrollándose, aprendiendo, y es difícil. Y eso lo hemos vivido nosotros trabajando con los jóvenes de edades de 13 a 18 años.
hemos visto que es una etapa muy difícil, especialmente de los 10 a 13 años. Es una edad muy difícil de lidiar, especialmente hoy en día. Y es lo que me inspira, me motiva, me llena de fe y de mucho deseo de impartirle a la juventud. Por eso este mes para mí es el favorito mío. Yo honestamente he tenido las ganas de hablar sobre el Espíritu Santo. Y le he pedido a Dios que confirmara cuándo, ¿no? Porque desde que empezamos trabajando con los jóvenes, siempre ha sido nuestra énfasis. Siempre. Y yo me recuerdo cuando empezamos. Tú tienes poco, Tony. Tú estás trabajando con nosotros. ¿Ya cuántos años tienes trabajando? 4 años. 4 años. Wow. ¿No? Se pasan 4 años trabajando con nosotros. Y tú y yo, Pepe, empezamos del comienzo. Ahora ya vamos para casi 12 años. 12 años, ya. Y me recuerdo cuando comenzamos, había los que criticaban y decías, ¿por qué eres tan estricto? ¿Por qué eres tan espiritual? Me decían. ¿Por qué tanto Espíritu Santo? ¿Por qué tanto énfasis? Y trataron de moldearme a lo que era la moda, lo que era... Modernismo, ¿no? Y yo honestamente escuchaba los consejos y las críticas y yo se lo presentaba a Dios. Y yo le decía, yo no quise ser líder de jóvenes, pero sentí la necesidad, la carga, el temor de Dios me empujó de hacerlo. Ahora Dios, tú guíame, ¿qué quieres que haga? Si quieres que trabaje con estos jóvenes, dame estrategias, guíame, porque yo en mis habilidades no puedo. Y vi a través del tiempo que Dios empezó a confirmar ciertas cosas. Y uno de esos eventos que tenemos cada año son los campamentos de jóvenes. Y ahí es donde yo le pido a Dios desde el comienzo del año, Dios, dame una palabra, guíame. Porque sé que estos jóvenes van a venir con el deseo de ver algo diferente. Yo me recuerdo el primer campamento, que era totalmente diferente. Nunca tuvimos un campamento así entre la juventud en la iglesia, y yo le pedí a Dios, quiero que sea algo diferente. Y Dios nos honró. Dios nos honró. Buen grupo y la presencia se manifestó. Y los que nos ayudaron de voluntarios, unos dicen, de ese día quedé marcado para siempre y por eso sigo aquí. Hasta la fecha hay líderes que siguen con nosotros por el hecho de que Dios respaldó el ministerio de jóvenes. De ver cómo Dios marcó a muchos jovencitos, igual a la vida tuya, Tony, que a los de 12, 13 años, experimentar al Espíritu Santo, y aun cuando se alejen, siempre ha sido mi convicción, si ahorita a esta edad experimentan la presencia de Dios, aunque vayan y quieran vivir su vida, nunca se van a olvidar de esto. Quedan marcados para siempre. Y como padres, como líderes, como gente que los ama, es lo que le pide a Dios, que los marque, que su presencia los tome y se haga conocer a ellos. Porque una cosa es leer la Biblia, una cosa es leer o escuchar un sermón, otra cosa es experimentar la presencia de Dios directamente. En inglés dice first hand, de ver la gloria de Dios, de sentir algo diferente, de ver jóvenes que tiemblan en la presencia de Dios y uno no los puede detener. No pueden dormir porque andan hablando en lenguas. Experiencias que uno nunca se olvida. Nunca se olvida. Y eso, Pepe, me ministra a mí, y eso debería bendecir a los padres que quizás tienen hijos pródigos, hijos que empezaron bien y ahora los mira en el mundo haciendo cosas que no le agrada a Dios, pero tarde como temprano Dios va a tratar con ellos. Sí, sabes de que, y esa es la obra del Espíritu Santo, que muchas de las veces vemos a nuestros hijos que flaquean y vemos a los hijos, y uno puede hablar nomás de la experiencia de uno, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de que los jóvenes han sido marcados. Tú y yo fuimos marcados de jóvenes. Yo me acuerdo en las semanas de oración, ¿te acuerdas? En esos días que estuvimos, que un día se derramó el Espíritu Santo ahí y todos hablando en lenguas, ya se había acabado la oración y todavía estábamos ahí y todo. Yo creo que fueron esas cosas que en algún momento de nuestra vida flaqueamos en nuestra fe y eso nos encaminó de vuelta, ¿no?
estaba viendo, es un ejemplo, pero estaba viendo en el jardín de mi casa, siempre todos los inviernos se secan unas plantas que tengo ahí, son 3 plantas. Y cada verano, cada primavera llegan otra vez. Y iba llegando del trabajo y ahorita que estabas hablando de eso, ya vi que están saliendo. Yo no las he regado. Yo no les he hecho nada. Pero ya se había plantado esa semilla que a su tiempo da fruto, ¿no? Yeah. O sea, vuelve a nacer, pues. Y así veo la vida de los jóvenes. Esos campamentos, esos eventos, esas cosas que nosotros hemos hecho, y no nosotros, pero que el Espíritu Santo en esas reuniones ha bendecido a esos jóvenes, yo estoy seguro que eso va a traer efecto tarde o temprano, y eso los padres, como dices tú, debería de darle motivación por si ve a su hijo, sepa que la palabra de Dios está ahí y que el Espíritu Santo le va a dar vida a esa palabra. ¿Para qué? Para que puedan volver a encaminar otra vez. Yo siempre he dicho, tengo un dicho que no creo que me lo haya robado en ningún lado, pero esto siempre digo, cuando uno piensa que Dios está más lejos de uno, que uno no siente nada, es cuando Dios está más cerca de uno. Y eso es algo que a mí a veces cuando me siento así, me motiva. Y decir, ¿sabes qué? No, el Espíritu Santo está aquí conmigo. Nosotros deberíamos de ver el Espíritu Santo como un amigo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y ante eso que los padres dicen, no, pues mi hijo ya no quiere, lo veo seco y eso. El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo sigue ahí con sus hijos y el Espíritu Santo va a redarguir esos corazones tarde o temprano. Lo hemos visto, Nathan, con jóvenes. Jóvenes, tenemos el ejemplo de un joven que no voy a dar nombres, pero que en una noche de una vigilia, Nathan, su vida cambió por completo, porque el Espíritu Santo vino y tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y cambió su vida, y lo vemos ahora y decimos, wow. O sea, yo era la última persona que pensé que iba un día a estar así, y yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, gracias a Dios por él. ¿Por qué? Porque vemos las obras que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo nos da testimonio de sus obras con solo abrir nuestros ojos y ver a las personas que han sido transformadas. Por ejemplo, en mi caso, que Dios me transformó por completo. Dios es tan bueno que Él se acuerda de sus pactos. Él se acuerda, y tarde o temprano a su tiempo va a llegar. Una de las cosas que me ministra del Espíritu Santo, por ejemplo, el libro de los Hechos, right? En la Biblia dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí. Pero si uno estudia bien el libro de los Hechos, se da cuenta de que son los hechos del Espíritu Santo, sí, right? A través de los apóstoles. Sí. Y ahí eso me ministra porque veo que Dios es así. Sí. Aún siendo Dios, Él no busca gloria por sí mismo. Él obviamente Él recibe toda la honra y toda la gloria, pero Él busca que nosotros como su creación lo adoremos, lo exaltemos, lo reconozcamos como Dios. Sí, sí, sí. Y Dios no busca tratar de ponernos a un lado, porque en su infinito sabiduría dijo, yo quiero usar a la humanidad para extender el evangelio, para traer salvación a la humanidad. Yo quiero escoger a estas personas que son frágiles, que son débiles, que fallan, y quiero equiparlos, quiero usarlos, quiero derramar de mi presencia sobre sus vidas, mi unción, para que ellos sean efectivos en lo que hacen. Sí, sí. Digo esto porque a veces uno piensa que es uno. Yeah. Uno a veces se hace la ilusión que soy yo el que Dios está usando, soy yo el que Dios está bendiciendo. Dios te está bendiciendo, pero Él es el que está haciendo la obra a través de tu vida. Sí, sí. Y es lo que uno aprende con el tiempo. Y a veces uno tiene que aprender esos principios en los momentos difíciles. Sí, sí. Por eso, volviendo al tema original, es conociendo al consejero divino. En esos momentos oscuros como el suicidio que hablamos el mes pasado, de la depresión, de la ansiedad, de las dificultades que se levantan en el hogar,
uno a veces por la presión no sabe para dónde ir. Sí, sí. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí guiándonos, consolándonos, dándonos palabra de sabiduría a través de su palabra, a través de la gente que es ungida, que teme a Dios y Dios ha capacitado. Esas palabras vienen a cambiar nuestro pensar de Dios. Sí. Y ahora sí ya dependemos del Espíritu Santo. Sí. Ahora sí amamos al Espíritu Santo sin saber en detalle quién es. Y vivimos toda la vida, Tony, aprendiendo quién es el Espíritu Santo, porque es un ser divino que tiene emociones, tiene mente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, sí, y Él se hace revelar a nosotros y nos enseña la perfecta voluntad de Dios. Sí. Y no, yo tuve otra experiencia. Allá en Guatemala, mi hermano se enfermó. Y mi mamá sostuvo su fe. Me acuerdo un día miércoles, y mi hermano ya estaba a morir. Y los familiares vinieron de que, ¿por qué le vamos a dejar morir al muchacho? Vamos a hacer como brujerías. Y me acuerdo mucho las palabras de mi mamá. Les dijo, si ustedes van a hacer eso, yo no lo permito. Si mi hijo tiene que morir, que se muera bajo la voluntad de Dios. Pero mi fe, yo he agarrado la mano de Dios. Yo sé que Dios me va a dar la victoria. Wow. Y yo en ese momento ya estaba junto con ella y todos los familiares estaban en contra. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, no cualquier persona se puede juntar contigo. No te lleva, no se tragan, por decir. La sangre se siente, el ambiente no se compartan. Entonces, mi mamá, casi la mayoría, es la mala persona. Entonces mi mamá decía, vamos a buscar a alguien que nos ayude en oración. Y le decía, no, pues sí, está bien. Ya teníamos los líderes de la iglesia, fuimos a pedirle una oración. Y en ese momento, cuando buscas a alguien, ya no encuentras. Y no nos regresamos porque no había el líder de la iglesia. Y yo conocía siempre de hablador, ¿verdad? Y yo conocía a un pastor. Y me dice, ¿cómo estás, mijo? Bien. Y le digo, fíjese que mi hermano se anda muriendo. ¿Y qué le pasó? Es que no sé qué tenía. Y no, pues vámonos, deja que llevo el aceite. No, y el pastor, esos pastores hay que valorar. Yeah. Y no, vamos, mijo, vamos. Y llegamos a la casa, el pastor ungió a mi hermano, empezó a orar. Mi mamá empezó a orar, todos andamos orando. Y créamelo, en una hora o menos creo que mi hermano ya estaba comiendo. Wow. Se levantó, ya estaba muerto. Ya estaba planeando el funeral y todo. Pero cuando uno pone la fe en Dios, yo por eso admiro mucho a mi mamá. El Espíritu Santo te lleva con personas que te ayudan en ese momento, que te sacan de la muerte. Eso, wow, esos testimonios son los que te aumentan la fe, Pepe. Me recuerdo de un testimonio de un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor, que era Young Hee Cho, el pastor Young Hee Cho de Corea del Sur. Y decía el artículo que este hombre que fue a conocer quién era Young Hee Cho, quería ver cómo se desenvolvía, que era lo que él hacía todos los días. Y dice que cuando fue a recogerlo en el carro para hacerle preguntas, dice, en cuanto entró al vehículo de la persona que lo iba a entrevistar, dice que sintió una presencia. Él no supo cómo explicarlo, pero la presencia de Dios estaba tan... había tanta presencia en este hombre, tan fuerte en este hombre, que al entrar del carro no supo qué hacer. ¿Qué tendrá este hombre que yo no tengo? Sí, sí. Luego después se dio cuenta que este hombre de Dios, Young Hee Cho, vivía en la presencia de Dios. Oraba horas. Él decía, y yo he leído sus libros donde dice que él dura
la mayoría del día orando. Él dice que su enfoque, y él era pastor en ese entonces la iglesia más grande del mundo. Sí. Millones. Sí. Y él dice en sus libros que él dedicaba su tiempo orando y preparando sermones. Era su tiempo. Él delegaba la mayoría de las cosas de consejería y todo para los que servían con él. Pero su enfoque primordial era de orar. Wow. Y de preparar los sermones para la gente. Porque él valoraba la presencia de Dios. Él valoraba el alimento, el sustento para ayudarle a la gente. Sí. Son cosas que tristemente ya no se hablan. Sí. Ya no se hablan porque de hablar del Espíritu Santo, la persona más importante es de hablar, de vivir en lo sobrenatural. De vivir viendo milagros. Sí. De vivir haciendo cosas que uno en sus fuerzas no puede hacer. Sí. Y son cosas, por ejemplo, dice Santiago en la Biblia que Elías, siendo un hombre común, con fallas, su fe, conocía tanto a Dios que hizo cosas sobrenaturales porque él entendió a Dios. Y ahora nosotros, ¿cuánto más tenemos al Espíritu Santo? Y eso es algo que la gente no entiende. Elías no tenía el Espíritu Santo viviendo en él. Sí. En el Antiguo Testamento la presencia iba y llegaba y se iba. Sí. Right? Pero nosotros que somos templo del Espíritu Santo, que somos justificados por medio de la sangre que nos purifica, nos acepta, ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso Jesús dijo, mayores obras harán. Ahí está la clave. Mayores obras harán porque ahora ustedes tienen al Espíritu Santo, Pepe. Sí, y te imaginas. Y eso es algo que yo a veces digo, porque no sabemos lo que tenemos adentro de nosotros. Y hay veces que, por ejemplo, me llama mucho la atención que vemos testimonios de gente y vemos esto y automáticamente, y esto me ha pasado a mí como que digo, yo quiero eso, pero no vemos el trasfondo de lo que ellos hicieron, por ejemplo, del pastor, de que él pasaba horas en la presencia de Dios. Es que cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando has experimentado la presencia de Dios, anhelas esa presencia, tu mundo es esa presencia. Cuando te levantas, no sé si les ha pasado que cuando hay un encuentro con Dios y sentiste la presencia, no quieres que se vaya, quieres que perdure y la sientes y todo, y cuando te sientes que estás como seco, cuando sientes que la presencia a lo mejor de una manera se fue, dices, no te vayas. A mí me ha pasado que yo a veces me frustro. Por ejemplo, me recuerdo una vez que estábamos en una vigilia, porque antes hacíamos vigilias durante la semana, estábamos ocupados, y recuerdo que en una noche hubo una vigilia, estuvimos en una célula y pues obviamente se acababan hasta las 2, estoy hablando todos los martes, lunes y jueves, se acababan a las 2, 3 de la mañana, y me recuerdo que esa vez hubo una presencia, pero increíble. Y recuerdo que todos recibimos, y ya yo voy manejando en el freeway y se me poncha una llanta. No traía extra, no traía celular, no sabía qué hacía. Y yo estaba tan bendecido que eso me afectó tanto. ¿Cómo puede ser que fíjate, que yo después de estar recibiendo tanto ahora, pero se me olvidaba lo que había pasado antes? Y muchas veces así somos. La vida cotidiana, los problemas van a llegar, pero no estamos diciendo de todo el tiempo caminar en las nubes. Somos gente, somos humanos, pero el problema es siempre nosotros darle la prioridad a ellos hasta en esas cosas. Yo recuerdo un hermano, yo creo que te platiqué de esto, que se le ponchó una llanta y no podía quitarla. Y de repente me habla, pero se le marcó el teléfono, él no se dio cuenta y estaba orando por esa llanta, reprendiéndola y esto y lo otro. Y yo decía, pero ¿por qué trae? Pero comprendí algo. Se me hizo muy chistoso, pero dije, no. O sea, no por ser espiritual ni nada de eso, pero, o religioso, lo que tú quieras llamarle, pero es que cuando tú comprendes que la presencia de Dios está contigo y el Espíritu Santo está contigo, lo involucras en todo.
en todo. Te pasa algo y hay veces que, por ejemplo, me ven, no sé si ustedes me han visto o si alguien me ha visto, pues ahí disculpe, pero a veces yo voy en la troca hablando solo. Y a veces yo estoy hablando y esto y lo otro, y luego estoy haciendo alto y de repente la gente me ve. Híjola, como que me da vergüenza, digo, man, ¿sí me entiendes? Pero es porque la presencia de Dios no debemos de nomás cuando estamos en la iglesia, no, yo estoy en contra de eso, en la iglesia se tiene que sentir la presencia, obviamente, pero afuera es donde nosotros aplicamos lo que recibimos, y entonces la presencia y el Espíritu Santo, ese es lo que nos da esa convicción de que estás pasando por un día malo, aquí estoy yo, ora a mí, pasa tiempo conmigo, involúcrate conmigo. Ese es lo que he aprendido yo de cuidar la presencia de Dios. Y los que cuidan la presencia de Dios, en lo personal, se distingue esa persona diferente, cómo habla, cómo se conduce, hay algo diferente. Y no es para echarte flores, Tony, pero es lo que me bendice de ver eso en ti. Sí. Veo esa consagración, veo el temor a Dios y veo el favor de Dios sobre tu vida. Sí. Te lo he dicho en privado y ahora lo digo en público. Yo hasta la fecha no he visto a alguien con tanta gracia que Dios ha bendecido con gente cristiana, no cristiana. Lo hemos hablado, que a veces salimos los tres y Tony es una celebridad. Todos conocen a Tony, Tony Zapil. Y tú dinos un poco del por qué, porque quizá yo lo veo y yo puedo creer algo o pensar, pero tú dime por qué tanto favor de Dios en tu vida, porque tú tienes que saber. Sí, claro, he aprendido a honrar los hombres de Dios, y he aprendido a honrar el Espíritu Santo. Siempre tengo el temor hacia Dios, es mi primer amor. Yo daría todo. He aprendido a servir a la nada y he aprendido, aquí estoy, gracias a Dios estamos bendecidos. Y antes estamos bendecidos porque con salud y todo, a lo mejor lo material, pero siempre he servido a Dios. Aprendí a Dios no se le firma un contrato. Aprendí a Dios disfrutar el trabajo que hacemos con Dios. Wow. Cuando nosotros disfrutamos de lo que hacemos, aunque salimos cansados, pero al llegar a la iglesia o al llegar donde que te apasionas, porque sabes que haces para Dios. Eso es lo que he aprendido. Aprendí a cuidar el Espíritu Santo. Claro, el enemigo te quiere poner amargura, te quiere poner trabas, como hoy. Por decir, todo el día andaba pensando, pero el enemigo andaba ahí. Le digo, no, yo sé que yo puedo. El Espíritu Santo todos los días anda en mí. Y otra experiencia, muy rápido. Antes del campamento, el que pasó. Yo manejaba mi carro y sentí el Espíritu Santo. Le digo a la otra persona que estaba conmigo, le digo, él estaba platicando de Dios, con él, y sentí el Espíritu Santo, prepárate. El Espíritu Santo ya me iba preparando. Yo dije, algo va a pasar, pero no sé. Y no le estaba diciendo a él, yo nada más. Y cuando pasó del accidente, el Espíritu Santo ya estaba tratando conmigo. ¿Eso pasó un accidente? Sí, pasó el accidente. Era un día martes. De hecho, le llamé a mi mejor amigo. Cuando yo estaba parado ahí y de repente el Espíritu voltea allá, y yo me volteé y vi la troca y yo me aseguré del volante y casi no sentí el golpe, y la otra persona que estaba al lado se enojó y ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si estamos adorando a Dios. Yo le dije, ¿estás bien? Le dije, ¿qué te duele? Nada, gracias a Dios que estamos bien, le dije. El carro, yo sé que me ha costado, pero Dios va a dar otro mejor, le dije. Y me acordé de eso. Y ya venía la otra familia. Y dije, ¿vamos a hacer la carne asada todavía? Sí, claro que sí, le dije. Que el diablo se quede con su vergüenza, pero nosotros vamos a ir a disfrutar, a hacer la carne. Eso es las personas, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nada de este mundo nos conmueve.
Eso es lo que he aprendido. A Dios se le sirve con honra. Eso es lo que yo les diría yo a los padres de familia. La oración de una madre, aquí está el fruto. Aquí está el fruto. A lo mejor no ven de la noche a la mañana, porque mi mamá lleva muchos años orando y sigue hasta hoy en día. Y aquí estamos sirviendo a Dios. Estoy sirviendo en la iglesia con ustedes y disfruto lo que hago. Eso es lo que tengo. Disfruto lo que hago, lo que sea barrer, lo que sea. Siempre les he dicho, no me importa. Lo que me importa es yo sé que es para Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso me da mucho gusto porque veo la honra, el principio de la honra va más allá de lo que hago. Es el estado del corazón. Porque tarde como temprano lo que uno siente, lo que uno piensa, lo va a sacar. Tarde como temprano, lo transmite tarde como temprano. Y cuando nosotros realmente amamos a Dios y cuidamos esa relación, porque quiero decir antes de concluir, porque se nos acabó el tiempo, experimentar la presencia de Dios es tener esa relación, esa amistad con Dios. Dice la Biblia que Abraham fue amigo de Dios. Dice la Biblia que Enoc en el Antiguo Testamento caminó con Dios. Eso habla de una amistad, de conocer a Dios, y eso no viene fácil. En una relación uno tiene que cultivar esa relación, hablando, conociéndose. Y cuando uno habla, y a veces nosotros como los pentecostales a veces tenemos el error de siempre poner al Espíritu Santo como un sentimiento nomás, o algo místico quizá, y se nos olvida que cuando hay una manifestación del poder de Dios, es simplemente Dios haciendo acto de presencia en un lugar. Y donde Dios está, hay paz, hay gozo, hay sanidad, hay liberación. Ahí la atmósfera cambia. Así que no es algo místico, ¿no? Es la presencia de Dios estableciéndose en un lugar, porque uno cuida la presencia de Dios. Por eso hay lugares donde se dice que son cristianos, pero uno no puede ver el fruto y no siente la presencia, no siente la influencia de Dios, porque hablar de la presencia de Dios es hablar de la influencia de Dios. Right? La palabra presencia en hebreo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se habla de Jonás, dice la Biblia que Jonás huyó de la presencia de Dios. La palabra presencia literalmente es la cara de Dios. O sea, Jonás no pudo ver de cara a cara a Dios. Le daba vergüenza. No tenía una relación sana con Dios. Por eso dice la Biblia que huyó de la voluntad de Dios y Dios trató con él. Así que nosotros hoy en día, en el 2023, tenemos que cuidar la presencia de Dios, cuidar esa relación con Dios. Y la presencia el Espíritu Santo es una persona que Dios mismo estableció. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está obrando en la tierra hoy en día. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a través de la presencia de Dios nosotros tenemos acceso a Jesús. Y sé que es un poco complejo a veces la gente, a quién le oro, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a quién tengo. Y con el tiempo vamos aprendiendo. Pero la clave, como dice Tony, es de honrar la presencia de Dios. Lo poco que sabemos, aplicarlo. Y lo poco que entendemos, honrarlo. Para que Dios se glorifique y para que Dios aumente nuestro entendimiento de Dios, y así uno va creciendo en su relación con Dios. Uno va viendo que esto conviene, esto no conviene. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y por eso este mes estamos dedicándolo a ver las experiencias. Y sé que no es como un estudio bíblico, pero es una charla, es una plática para que podamos nosotros hablar de nuestras experiencias, porque lo que queremos es que la gente aumente su fe, que anhelen a conocer a Dios, porque esto lo digo proféticamente, no es para sonar súper espiritual, pero la venida de Cristo se acerca. Right? Las señales son evidentes que ya estamos en los últimos minutos, ya no en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos minutos de la venida de Cristo. Y el Espíritu Santo ahora mismo, dice la Biblia, y si uno lo quiere estudiar, lo puede estudiar,
que el Espíritu Santo está deteniendo en muchas formas la maldad que avance. Sí. El Espíritu Santo es como un referee que está, hey, tú para allá, tú para acá, sí, right? Sí. Pero el día que venga Cristo, yes, ya el Espíritu de la gracia se va. yes, Se va. Y ahí es donde el infierno se va a desatar sobre la tierra. Sí, sí. Por eso hoy en estos tiempos tenemos que cuidar lo más importante. Sí. Y es nuestra relación con el Espíritu Santo. Así No es. hablar religiosamente nuestra relación con Dios. No, el Espíritu Santo. Sí. Si no conocemos al Espíritu Santo, nunca vamos a entender a Cristo. Así es. Nunca vamos a llegar al Padre si no cuidamos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio. Sí. Habla solamente lo que Cristo dijo. Sí. Y nos ayuda en nuestras debilidades. Así que como vamos a seguir esta plática la próxima semana, Tony, ¿nos acompañas otra vez? Claro que sí. Vamos a seguir con esta plática porque quiero ver ahora. ¿Cuántos años tienes, Tony? 27. 27 años. Wow. De ver la sabiduría que Dios te ha dado a los 26 años, me bendice a mí. Y de ver cómo Dios te ha bendecido en tu empresa. Para los que no saben, ¿trabajas dónde? En Chimex. En Chimex. Lo mejor. Lo mejor. Simplemente delicioso. Es de lo mejor. Vamos a hablar cómo Dios ha bendecido no nomás tu vida, pero tu hermano José, Sí. tu papá, que Dios los bendiga, tu familia. Sí. De ver cómo Dios ha tomado una familia. Y porque decidieron honrar la presencia de Dios, cómo Dios los ha promovido. Sí. Cómo Dios ha Alguien, esto lo hablamos la semana que entra, pero yo, honestamente, ¿cómo lograron combinar la comida china y la comida mexicana? Y más aparte ahora tienen Cajun food también, ¿no? Sí. So, ¿cómo lograron juntar todo y así prosperar? Sí, Wow. sí. Tuvo que ser Dios dándole las ideas Sí, claro. y dándoles y next week podemos hablar de esto. Claro. So, cuando la pandemia, porque tú me contaste lo que Sí. tuvieron que pasar sobre la pandemia, pero esto vamos a hablar la semana que entra. Sí. Así que muchísimas gracias, Tony. Vamos a seguir hablando sobre nuestras experiencias con el Espíritu Santo. No puede perderse lo que vamos a hablar en este mes. Ha sido de mucha bendición el día de hoy. Hemos hablado sobre la experiencia de Pepe, de Tony, la vida mía. Y sé que ustedes tienen una experiencia. Y si no tienen la experiencia con el Espíritu Santo, si no conocen al Espíritu Santo, hoy es un tiempo perfecto. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca, Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Dice la Biblia, en estos tiempos, en el mes de abril, estamos celebrando la resurrección. Dios mismo, Jesucristo, siendo 100% hombre, 100% Dios. Dice la Biblia que pagó el precio que usted y yo tuvimos que pagar. Y dice que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Y dice que nunca los dejaré. Incluso dice la Biblia que estamos escondidos en el hueco de su mano. Así que tenemos toda la vida para disfrutar de la presencia de Dios y de conocerlo más. Así que espero que lo que hemos hablado ha bendecido sus vidas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en las redes sociales. Sabemos que Dios va a usar esta plática para bendecir sus vidas, a sus hijos. Quizá usted conoce a alguien. Comparta este video porque sé que Dios, el Espíritu Santo, se va a manifestar, se va a glorificar en sus hogares, en nuestras vidas. Así que denle la libertad al Espíritu Santo. Conozcan al Espíritu Santo. Y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.